Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad Nos Hará Libres. En esta ocasión vamos a hablar de la industria de las prisiones de los Estados Unidos y de toda la industria privada y de explotación que se esconde detrás de esta gran máquina gigantesca de hacer dinero y de una nueva forma de esclavitud para el ser humano del siglo XXI. Lo que esta gigantesca máquina de hacer dinero esconde son acciones en bolsa, industrias privadas dentro de las mismas cárceles privatizadas, trabajos forzosos, poco remunerados, leyes que privan la libertad al ser humano para favorecer el modelo industrial de las prisiones, criminalización de tus ideas, racismo y una gigantesca burbuja orwelliana en la que muchos ciudadanos del mundo están encerrados. Si miramos la historia, la manera en que una nación usa su poder para negarle a una persona la libertad ha sido siempre una medida constitutiva de los gobiernos autoritarios. El encarcelamiento masivo basado en raza, origen o nacionalidad, convicción política, orientación sexual, edad u otras características es una forma de tiranía y además es igual a todas las peores dictaduras que hemos conocido a lo largo de la historia. Sin embargo, pocas personas nos damos cuenta de que la historia se está volviendo a repetir. Y esto está sucediendo ahora mismo a gran escala en los Estados Unidos y pronto, como todos podemos imaginar, el modelo se repetirá en los países llamados occidentales. Para darnos cuenta de la magnitud del problema del que estamos hablando, los Estados Unidos es la nación del mundo en la que más alto porcentaje de encarcelamiento de personas tienen, con un número de alrededor de 2,5 millones de personas privadas de su libertad. Aunque Estados Unidos solo tiene el 5% de la población mundial, esta nación tiene el 25% de la población mundial encarcelada. Esto no siempre fue así. El gran aumento de la población en las prisiones ha tomado lugar en las 2 últimas décadas, cuando el porcentaje de encarcelamiento por cápita se incrementó en un 45%. No es que en Estados Unidos haya una ola de crimen, todo lo contrario. El crimen, especialmente el violento, ha disminuido en el mismo periodo. Además, la mayoría de los presos son afroamericanos o latinos, drogadictos e inmigrantes, quienes integran más del 80% de personas tras las rejas en este país. Mientras que el comportamiento en general de la sociedad norteamericana mejora, el gobierno de los Estados Unidos amplía el criterio de privar a las personas de las libertades más fundamentales. Cada vez más hombres, mujeres y niños quedan atrapados en esta gigantesca red de reglas prohibicionistas draconianas y nuevas leyes que criminalizan a las personas. Para los magnates que han invertido en la industria de las prisiones ha sido como encontrar una mina de oro. No tienen que preocuparse por las huelgas o por pagar un seguro de desempleo o las vacaciones o el tiempo de compensación. Todos los trabajadores son a tiempo completo y nunca llegan tarde o están ausentes por problemas familiares. Por otra parte, si no les gusta la paga de 25 centavos la hora y se niegan a trabajar, son encerrados en celdas de aislamiento. La industria de las prisiones en Estados Unidos cada vez se ve más claro que es una imitación del fascismo que hemos vivido en Europa con respecto al trabajo de los esclavos forzados en campos de concentración. Es un poderoso incentivo para encerrar a la gente. En años recientes, la estrategia más poderosa para la ampliación del mercado en la industria de las prisiones privadas ha sido criminalizar a los inmigrantes. El complejo industrial de las prisiones es una de las industrias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y la mayoría de accionistas de este tipo de industrias son megaempresas de Wall Street que son, como siempre, controladas por los mismos, por los Rockefeller, los Rothschild, toda esta gentuza sionista, etcétera, etcétera. Esta industria multimillonaria cuenta con campañas de publicidad directa, empresas de arquitectura, plomería, compañías de suministro de alimentos, seguridad armada, etcétera. De hecho, la industria de las prisiones federales produce el 100% de todos los cascos militares, las cintas de munición, chalecos antibalas, etiquetas de identificación de las camisas, pantalones, tiendas de campaña, bolsas, cantinas. Los trabajadores de las prisiones en Estados Unidos suministran el 98% de todo el mercado de montaje de equipos militares, unidades de hornillo, servicios de montaje, armaduras de cuerpo, electrodomésticos, auriculares, micrófonos, altavoces, muebles de oficina, piezas de avión, suministros médicos y muchos más. Al menos 37 estados en Estados Unidos han legalizado la contratación de mano de obra penitenciaria por corporaciones privadas que montan sus operaciones dentro de las mismas prisiones estatales privadas. ¿Pero qué empresas están invirtiendo en esta gigantesca forma de esclavitud humana? La lista de estas empresas son la crème de la crème del capitalismo sionista orwelliano corporativo. Pues están IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, Wireless, Hewlett Packard, Compaq, Dell, Intel, Northern Telecom y muchos más. Todas estas empresas están entusiasmadas con la generación del auge económico en prisiones y las condiciones laborales que se permiten en estas prisiones privadas. Esta industria ha pasado de unos cientos de millones de dólares en los años 80 a unas ganancias de miles de millones de dólares en estas épocas.
el auge de la privatización de las cárceles se inició en la década de los 80, bajo los gobiernos de Ronald Reagan y Bush padre, pero no alcanzó su apogeo hasta los años 90, con Clinton, cuando las acciones en Wall Street de estas empresas se vendían como churros. A mediados de los años 80, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a dar la subcontratación a empresas privadas para el encarcelamiento de personas. El primer contrato se realizó en 1964, a la Corporación Correccional de América, CCA por sus siglas en inglés, que es la compañía más grande en esta industria en Estados Unidos. Las prisiones privadas se instalaron entonces en comunidades abandonadas por la globalización económica y, como todos os podéis imaginar, con grandes subsidios de impuestos y contribuciones del Estado, aún incluso antes de recibir los contratos públicos. Es otro claro ejemplo de problema reacción-solución. ¿Por qué diréis? Pues ellos crean las celdas, pero estas prisiones hay que llenarlas, ¿verdad? ¿Cómo se aseguran promover el negocio de las prisiones de lucro? Pues lo primero de todo, tienen que tener la seguridad de que exista una corriente firme de presos. Es más, por cada ser humano enviado tras las rejas, la CCA, o el segundo gigante de la industria, el Grupo Geo, ganan aproximadamente $122 por día. En el año 2012, la CCA reportó 1,7 billones de dólares de ingresos en bruto y más de la mitad procedieron de contratos gubernamentales de dinero público norteamericano. Esta cantidad de dinero es un poderoso incentivo para que estos psicópatas encierren a la gente. No es de sorprender ver la relación que tienen las compañías de prisiones con el Congreso norteamericano. Todo esto se nos vende al público como la guerra contra la droga y las armas o la criminalización de los inmigrantes. Y además se traduce muchas veces en personas privadas de su libertad, a la espera de juicio, encarceladas por delitos no violentos, con largas condenas de prisión. En Estados Unidos, en el tema de las drogas, la ley federal estipula 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por la posesión de 5 gramos de crack o de heroína, y 10 años de prisión por la posesión de menos de 50 gramos de cocaína. Siguiendo hablando de leyes, en 13 estados en Estados Unidos existe el llamado 3 strikes. Cadena perpetua tras ser declarado culpable de 3 delitos graves. En Estados Unidos a un preso le cayeron 3 sentencias de 25 años tras robar un coche y 2 bicis. También se aprobaron las leyes que requieren sentencias mínimas, sin tener en cuenta las circunstancias, y también existen más castigos a los presos, con el fin de alargar su condena. En el tema de inmigración, una serie de leyes recientes han redefinido la inmigración sin documentos de una infracción administrativa en el pasado a una etapa casi filonazi, llevada a la creación de montones de centros de detención de inmigrantes construidos y manejados por las industrias de las prisiones privadas. Los datos dicen que el 97% de los 125.000 presos federales han sido condenados por delitos no violentos, y además se cree que la mitad de los 623.000 reclusos en las cárceles municipales o de condado son inocentes de delitos que se les acusa. De estos, la mayoría están a espera de juicio. 2/3 del millón de prisioneros estatales han cometido delitos no violentos y el 16% de los 2,5 millones de presos en Estados Unidos sufre una enfermedad mental. Esta caza humana sionista orwelliana destroza familias y le cuesta a los contribuyentes billones de dólares, la mayoría en pagos a la industria de las prisiones privadas. Y bueno, nada más que contaros. Ya indagaremos un poquillo más en los campos FEMA, en toda esta industria también que está detrás de estos campos y de toda la industria orwelliana que hay detrás de todo esto. Para que veáis también un poquillo de lo que hemos estado hablando en este videoprograma, os recomendamos un programa en el canal Discovery, creo que es el Discovery Max, que se llama Encarcelados. Pues lo podéis ver y podéis ver el nivel de fascismo que se practica en Estados Unidos. Acordaros que actualmente en los Estados Unidos un policía te puede detener sin previo aviso y sin cometer habido un delito. Pues si os podéis imaginar la situación en ese país, aunque indagaremos más en las nuevas leyes que están metiendo este año 2014 en Estados Unidos, que son claramente el ejemplo de una pedazo de dictadura fascista encubierta en un país supuestamente democrático. Este es un gigantesco modelo capitalista, el cual nos parece muy lejano, aunque siendo realistas tampoco hay que irnos muy lejos, ¿no? Y veremos cuándo llega la gallina de los huevos de oro de la privatización de las cárceles a este país de pandereta, ¿no? Porque viendo la ley de seguridad ciudadana, el nuevo código penal y la caradura y desfachatez capitalista de algunos sinvergüenzas de este país, no queda mucho para que metan mano ahí también, ¿verdad? Y nada más, os agradecemos que os hayáis molestado en ver este videoprograma y ya sabéis que solo la verdad nos haga libres.